Voy a contarles un poco de mí. Soy Magali Urrego Hoyos, soy dula, estudiante de tanatología en este momento. He transitado por pérdidas muy significativas en mi vida. La primera de ellas, Manuela, un mortinato de 34 semanas. La segunda, la muerte de mi padre hace 20 años, un hombre maravilloso que falleció por un cáncer de páncreas. Y la última, que es la que en este momento transito, la muerte de mi esposo, un hombre supremamente especial que me amó desde siempre y hasta el día que falleció, que cumplía una cantidad de roles en mi vida. Era mi esposo, mi amante, mi amigo y todo lo que un buen ser humano y una buena pareja cumple en la vida de una mujer. Falleció en UCI en el 2021 por una secuela de COVID. Este COVID me ha dejado mutilada, y uso la palabra mutilada porque me arrancaron parte de mí, a mí y a mis hijos, a Pablo y a Josué, dos hombres de 28 y de 16 años. Transitamos en este momento unidos y acompañándonos, porque los únicos que tenemos el mismo dolor somos nosotros tres. Esa mañana siempre la recordaré, porque por primera vez en mi vida sentí un miedo que nunca había experimentado. Luego de la visita de la doctora y de sus palabras en relación a lo que había visto en pantalla luego de que recorrieran mis intestinos. Salí de allá aturdido. Me monté al carro como un autómata, conducía camino a casa, pero ausente de todo. Estaba como perdido. Solo recuerdo el pito de un carro para avisarme que el semáforo había cambiado a verde. Y entonces volví a la realidad de mi situación. Y vi como de un momento a otro todo había cambiado. Y que quizá era el principio del fin. Nunca piensas que la enfermedad va a tocar a tu puerta, hasta que el día menos esperado el cáncer llega sin darse cuenta. Mi historia puede conectarte. Te invito a seguirla. En las mañanas me despertaba muy cansado, trasnochado. Ya no podía dormir a causa del consumo de la droga. Lo peor no fue eso. Lo grave era que ya no me importaba mi familia. Ya ni siquiera me importaba que mi esposa y mis hijos estuvieran ahí. Hasta que yo no consumía todo lo que había comprado no paraba. Y ese era mi día a día. Esa era mi rutina. Abría mi negocio en la mañana y lo primero que hacía era llamar al dealer para consumir más droga. La ansiedad me carcomía. Abriendo la persiana de mi negocio, algo dentro de mí me decía que estaba mal. Era esa conciencia que todos tenemos, pero yo sabía que no iba por un camino recto, que ese no era el camino. Había días inclusive que después de abrir mi negocio en las tardes, tipo 2, 3 de la tarde, me encerraba y ya no quería atender a nadie más. Me conformaba con las pocas ventas que había hecho, porque me daban para el día a día, para seguir consumiendo. Eché todo al traste. En ese momento no sabía, no comprendía cómo había llegado a ese abismo. Mi vida se había vuelto un infierno. Un infierno en mi casa, un infierno en mi trabajo. Desde que estaba embarazada sabía que mi matrimonio era un fracaso. Igual siempre fue mi ilusión ser mamá. Solo esperé hasta que Fernando tuviera 3 años para tomar la decisión de separarme. A pesar de estar con él nunca entendió la situación. Ese ir y venir, la familia incompleta, ese conflicto permanente, incluso los retos económicos que teníamos. Fernando, yo diría que es un niño especialmente sensible y de verdad nunca se le dio bien el colegio. Nunca hizo amigos, tenía problemas de atención y no sabría entender por qué en la medida en que fue creciendo se fue volviendo más ensimismado. Diría que era un niño de mirada triste.
Aquel día recibí una llamada del colegio y me confirmaron que nunca se había subido a la buseta. Yo no sé qué fue lo que yo sentí y ahí empezó el caos. El correr al colegio, la boca seca, el corazón a millón, esa búsqueda frenética hasta que lo encontramos. Fernando, con solo 12 años, había decidido quitarse la vida. Este es mi dolor. Lo quiero compartir. Esta historia continúa.